Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de Los que trastornan al mundo. Estamos completamente agradecidos con el Señor por hacer posible una vez más este espacio que bien es utilizado para poder llevar a cabo un trabajo el cual permite conocer la vida de todos aquellos hombres y mujeres que dedican su vida a poder trastornar el mundo. A través de estos testimonios queremos de que puedas tu persona, mi persona, nuestra persona puede ser desafiada a que también puedas marcar la diferencia con los dones, los talentos, las habilidades, la destreza dentro del reino de Dios. En esta tarde vamos a estar hablando del tema cine, música y evangelio. Y en esta oportunidad me acompaña desde España mi hermano Samuel Rodrigo Troconis Encina. Él está casado, Dios le ha permitido ya por 7 años estar radicado en Madrid, España. Ha tenido la oportunidad durante su vida y en especial en estos últimos años de estudiar cinematografía y postproducción audiovisual. De hecho, es una de las cosas que le apasiona y por lo tanto llamó mi atención para poder invitarle a este nuevo conversatorio de Los que trastornan al mundo. Su experiencia profesional pues es músico activo. De hecho, ya en su momento vamos a poder darle la oportunidad para que él pueda decirnos dónde podemos conseguir su música, cómo podemos ser edificados a través del material de su música y del ministerio que durante muchos años el Señor le ha dado a él, a su esposa, aún estando desde España. Es venezolano, pero le decía antes de iniciar la entrevista de hoy, de que aún con todo el tiempo que lleva ya en España todavía mantiene el acento venezolano. Así que bueno, Samuel, bienvenido desde la distancia acá a tu hogar, Venezuela, y al programa El Espacio de Los que trastornan al mundo. Unas primeras palabras para todos aquellos que te están viendo en este momento y te van a llegar a ver luego de manera diferida. Gracias, Iván. Un saludo. Bueno, encantado de que me invites a tu programa, hermano. Y bueno, para mí es un honor compartir este tiempo contigo, hablar de este tema tan interesante como el que vamos a hablar hoy. Y nada, vamos a ello. Bien, para todos aquellos que de pronto leen el nombre Samuel Troconis, venezolano en España, me gustaría que pudiese tener un momento para compartirnos lo que ha sido tu testimonio de vida, desde pequeño, tu juventud, aún estando en Venezuela. ¿Cómo fue ese momento en que el Señor te extiende la invitación para poder seguirle y desde entonces ir descubriendo el llamado, el ministerio? Y cómo desde entonces, soltero, casado, ya en otro país, sigues llevando a cabo la misión de Dios de forma diligente. Entonces, compártenos un poco cómo ha sido el testimonio de vida hasta este momento de Samuel Troconis. Bueno, yo tuve la dicha, la bendición de nacer en un hogar cristiano. Mi madre tenía algo que era su relación con Dios como algo súper importante. Y para mí era bastante intrigante. Yo tenía 8 años, 9 años cuando veía a mi madre que se apartaba, se encerraba en su cuarto a orar. Y a mí me llamaba muchísimo la atención eso porque ella no lo hacía en público o tratando de llamar la atención a la gente, sino que era su momento, ¿no? Con lo que ella decía que era su mejor amigo. Entonces, a partir de ahí lo que había en mi corazón era un poco de intriga, de inquietud por saber cómo yo podía ser amigo de Jesús, ¿no? Cómo Dios podía ser mi amigo, cómo no solamente podía ser el amigo de mi madre, sino mío también. Entonces yo recuerdo que les decía cómo podía yo tener fe, que yo quería tener fe, no la tenía, pero quería tenerla. Y recuerdo que una vez mi papá me dijo, fe es fe cuando es lo único que te sostiene. Y fe es cuando tú estás convencido en quien has creído, la certeza que tienes
en Él. Eso es la auténtica fe. Y bueno, ahí, a partir de ahí ya tenía 10 años, yo sabía que quería creer y sabía que quería ser amigo de Dios. No quería vivir una religión, simplemente quería conocerle en persona y que Él me contase qué quería para mí y cómo yo, no sé, podría pasar tiempo con Él. Y bueno, luego cuando tenía 13 años, en un campamento, un amigo me invitó, un amigo del liceo, que era cristiano, me invitó a un campamento, que era el campamento bautista de Campo Carabobo. Y en ese campamento no solamente yo pude afianzar mi fe, sino que también supe que quería ser músico. Era tan increíble ver a otras personas tocando de una manera tan maravillosa y ahí hacían algo que me parece que es algo maravilloso dentro del ámbito cristiano, que era que había una noche, que era la última noche, no sé si era la última o la penúltima, ya no me acuerdo muy bien, pero había una noche que era la noche de talentos, ¿no? Entonces cada hermano preparaba algo junto con otros hermanos y tal, y, y yo no hice nada de música, pero dije, el año que viene, cuando vuelva a venir, voy a traerme una canción preparada con la guitarra. La verdad es que ese año aprendí a tocar la guitarra, pero el año que viene no toqué la guitarra. Pero me quedó algo que es un tesoro para mí, que es la música y cómo usarla para mi tiempo devocional con Dios y también para bendecir a otros, ¿no? Yo creo que así ha empezado mi caminar con el Señor, mi llamado al ministerio y mi deseo de servirle. Y luego, al venirme a España, eh, vine a España con el deseo de poder perfeccionar o poder aprender el arte de grabar videos musicales. Yo quería hacer videos musicales. Y buscando eso, siempre con el mismo propósito de servir al Señor, siempre con el propósito de hacer videos musicales para, para testificar al Señor, fue que tuve la oportunidad de apuntarme inscribirme en un instituto de cinematografía y postproducción audiovisual. Y luego ahora trabajo de eso, me dedico a eso profesionalmente y lo combino con el ministerio. Básicamente ese es el resumen, Iván. Qué bendición es el poder escuchar todo lo que desde temprana edad el Señor ha venido preparando para tu vida, que te llevó a descubrirlo y a darle el justo provecho aún hasta en estos días. Y partiendo del tema de hoy, cine, música y evangelio, es algo que llama mi atención y qué bueno poder contar contigo para poder tener algunas nociones básicas de este arte, tanto el cine como la música, como aún el cristiano, la iglesia del Señor puede utilizar estas esferas de la sociedad para poder presentar esta última parte, no menos importante, sino fundamental, que es el Evangelio de Jesús. Por muchos años hemos visto cómo la tecnología ha permitido que tanto el cine como la música pueda evolucionar de una manera increíble. De hecho, sacándolo de la pandemia, el confinamiento, cuando nosotros vamos a los 90, a los 80, la mayoría de los cines no tenían la oportunidad para ver de pronto películas en 3D o 4D, y ahora eso ha cambiado. En cuanto a la música, nos limitamos a los cassettes, ahora todo es digital. Ahora bien, partiendo de esas premisas, ¿qué cosas aporta el cine y la música a la vida del ser humano? Pues yo creo que si se lo preguntas a una persona que a lo mejor no tiene fe, yo creo que estaría de acuerdo conmigo en que le aporta el hecho de poder ver y escuchar las emociones de otras personas, las historias de otras personas, incluso los sueños de otras personas, las fantasías, las pesadillas, los dramas. Yo creo que el cine te aporta poder ponerte en los zapatos de otro y poder
descubrir de una manera muy emotiva los sentimientos de otras personas. Y la música también, la música hace lo mismo. Imagínate si eso que es poder ponerte escuchar las historias de otro, poder escuchar los sentimientos de otro, poder ponerte en los zapatos de otro. Imagínate si eso lo sumas a un mensaje de esperanza, de salvación, a un mensaje de cambio, porque realmente el poder es maravilloso. Yo lo veo así, el maestro cuando estaba con sus discípulos les contaba parábolas y las parábolas eran analogías que les daban un punto de vista diferente, que les hacían ver cierto tema con otro enfoque y un enfoque que les permitía entender mejor. Imagínate si eso lo pudiésemos hacer nosotros en la actualidad con las herramientas que tenemos ahora, si nosotros pudiésemos contar nuestros testimonios, pudiésemos contar enseñanzas, parábolas, pues realmente yo creo que funciona muchísimo. Yo personalmente, Iván, creo que no hay nada más poderoso para predicar a otras personas que el testimonio. El testimonio tuyo personal, el testimonio de lo que tú escuchas de otras personas. De hecho, dice la Biblia que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y cuando escuchamos a otra persona contando su experiencia con lo que Dios ha hecho en su vida, con lo que la palabra ha hecho en su vida, y eso va acorde con la palabra de Dios, pues realmente el poder bueno, es muchísimo. Entonces creo que la música obviamente la música tiene un impacto muy positivo cuando es usada por Dios y el cine creo que también. El tema con el cine es que, bueno, ya lo hablaremos más adelante, requiere más, requiere más procesos, requiere más gente involucrada para poderlo llevar a cabo. Es una tarea más difícil que la música. La música, sin embargo, los cristianos hemos estado allí siempre, bueno, bastante bien parados, ¿no? Con grandes talentos que han hecho muchísimas cosas positivas. Uh-huh. Tomando en cuenta todo lo que bien nos has dicho, quisiera ir más allá, sobre todo conociendo lo que ha sido tu experiencia en ambas esferas, tanto en el cine como en la música. Quien está de este lado, digamos, quien es el consumidor tanto de lo que produce el cine, películas, series, como también lo que produce la música, ¿okay? Que es la discografía de artistas, ya sean solistas, bandas. ¿Cuál es la cara real de todos aquellos que están dentro del mundo del cine y la música? Y quiero que puedas quizás resaltar el lado que muchos desconocemos, o sea, cuál es la aspiración, el deseo de quien se prepara, llega a ese punto de desarrollar sus proyectos a nivel personal, si es la música o como decías tú, bueno, el cine también va acompañado de más personas, esas más personas, ese grupo, ese equipo, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Realmente buscan el que sean cosas positivas, que puedan llevar al ser humano a ser edificado en cualquiera de las áreas de la vida? ¿O qué podemos encontrar? O sea, ¿qué factores podemos encontrar dentro de esas esferas, tanto de la música como el cine, y que sirven a nuestras vidas? Sobre todo, más adelante vamos a hablar de esto, para aquellos que están apasionados y que quisieran estudiar o prepararse, o ya están incursionados para no poder errar o comenzar a fallar en estas cosas. Pues yo creo que tanto los músicos como los creadores audiovisuales tienen una lucha continua entre dos factores, entre la creatividad y el mensaje. Básicamente, y creo que en cualquier sector, cualquier sector
del cine y de la música pasa un poco lo mismo, ¿no? Siempre va a estar, por un lado, la creatividad y por otro lado, el mensaje. Y luego, un tercer factor que se añade, que es el cómo tus usuarios reciben lo que tú haces, ¿no? Y yo creo que entre esos tres factores es lo que se mueve todo. Lamentablemente, cuando... ¿Qué hay detrás? Pues lo que hay detrás es, primero, una grandísima competencia de muchísima gente tratando de ser relevante, ¿no? Muchísima gente tratando de producir contenido para, de alguna manera, ser relevante para poder seguir haciendo contenido, para poder, a lo mejor no con un deseo malo o con una aspiración negativa, pero sí con el deseo de poder seguir generando contenido. Lo que pasa es que a veces eso puede hacer que entremos en un círculo que está mal, porque puede ser que nos olvidemos del segundo factor que he comentado, que es el mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás? Lo que hay detrás es el enorme o el enorme reto de combinar esos tres factores, ¿no? Combinar la creatividad, que no siempre llega puntual cuando la necesitas, o que no siempre está lo suficientemente acorde al mensaje que tienes que llevar, y a la vez combinarlo con ese público al que te vas a dirigir, ¿no? Entonces, ¿qué noto yo que hay detrás? Bueno, detrás hay un grandísimo número de gente que quiere simplemente llevar su mensaje, y otros que quieren ser relevantes. La lucha del cristiano, ya la sabemos. Dejar a un lado lo menos importante y tratar de poner lo que realmente importa, que es llevar el mensaje del Señor. Entonces creo que eso es lo que hay detrás. Si me preguntas un poco más de cómo veo yo el sector secular en este aspecto, sobre todo de compañeros que tengo en el sector secular que trabajan en el cine, pues les veo que tratan de agradar o de hablar de los temas del momento. Y lamentablemente esos temas del momento enfocados desde lo que la gente va a aplaudir. Por ejemplo, si hablamos en estos tiempos de ideología de género o de aborto o de todos esos temas delicados, todo lo que es el mundo secular trata siempre de sacarlo para hablar y siempre con esa opinión sesgada, ¿no? Bueno, continuamos en nuestra conversación con el hermano Samuel Troconis. Estamos hablando hoy acerca del tema cine, música y evangelio. Pedimos una vez más excusas por los imperfectos. Acá tuvimos una recaída con el tema de la electricidad, pero bueno, esperamos en el Señor el poder seguir adelante y concluir con este tiempo que hasta este momento ha sido de mucha bendición. Nos habíamos quedado acerca de conocer un poco acerca de la realidad del mundo, tanto del cine y de la música, y no sé si quisieras de pronto ya para cerrar, para no repetir lo que ya habías compartido, cuáles pudiesen ser entonces los indicadores que nos lleven a poder a nosotros como espectadores estar conscientes de lo que se vive diariamente dentro de estas esferas, tanto del cine como la música. Sí, te comentaba antes que básicamente lo que hay detrás es siempre, por un lado está el mensaje, ¿no? De que esa organización que está detrás quiere llevar. Obviamente si es una organización cristiana, pues va a querer llevar un mensaje de esperanza y salvación, pero si no, si es otro tipo de organización, pues va a haber otro tipo de mensaje, ¿no? Y puede que ese mensaje esté más disimulado o no. Creo que nosotros lo que tenemos que hacer como usuarios es siempre estar atentos para desechar lo malo, ¿no? Para todo aquello que no nos aporta, quitarlo de nuestra vida, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es que detrás hay un grupo de personas que
quieren sacar adelante, uno, la creatividad, el mensaje, lo que hablamos antes, y además están intentando conectar con un público, conectar con un gran número de gente. Eso puede que sea positivo algunas veces, pero otras veces puede que no también. Porque por intentar agradar a cierto número de personas, pues el mensaje que se transmite a lo mejor no es del todo positivo para nada, ¿no? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo que hay que tener en cuenta es que detrás hay creativos que intentan llegar a un gran número de personas y que hay que tener en cuenta cuál es su mensaje, básicamente. Eso es lo que yo diría. Bien, queremos invitar a todos aquellos que pueden estar viendo ahorita el programa Lo que te atornan al mundo, de hacer sus comentarios. Si surge algún interrogante, este puede ser el espacio para que usted la haga llegar a nuestro invitado de hoy, el hermano Samuel Troconis. Volviendo a lo que hemos estado hablando, Samuel, ¿cuáles deberían ser los desafíos para todos aquellos que se han dedicado a poder prepararse y hacer de manera responsable cine y música en este tiempo? Yo creo que el mayor desafío es no limitarte. O sea, creo que, bueno, hay varios desafíos. Yo creo que uno de ellos es empezar por lo pequeño, empezar a hacer cosas. Aunque te parezcan pequeñas, creo que pueden tener un aporte realmente positivo si eso lo pones en las manos de Dios. Y luego que además eso te forma, eso te hace crecer. A lo mejor el comienzo es pequeño, pero luego de hacerlo tantas veces te vas puliendo y vas mejorando. Entonces creo que el primer desafío es no despreciar nuestro inicio, ¿no? Nuestro comienzo. Creo que todo tiene que comenzar por algo, ¿no? Y a veces somos un poco duros con nosotros mismos. El segundo desafío es que quizás necesitamos trabajar con más personas y necesitamos encontrar a personas adecuadas, porque las personas incorrectas realmente nos pueden restar. Pero si tenemos alrededor a las personas indicadas, pues va a ser algo maravilloso. O sea, la Biblia dice mejor son dos que uno. Pues en el mundo de la producción, tanto audiovisual como musical, esto es así. Necesitas siempre estar rodeado de personas. Si a lo mejor te sientes un poco solo, a lo mejor no has encontrado esas personas que pueden ser equipo contigo, pues, ¿qué haría yo? Orar. Orar y decirle al Señor que, bueno, me ponga en el camino a personas con las que pueda llevar a cabo ciertos proyectos. Yo, en mi caso, lo he visto. Y a lo mejor tienes que abrir bien los ojos porque las personas que van a llegar a tu lado no son personas famosas o personas con multitud de recursos, sino que son personas como tú que en las manos de Dios puede hacer cosas increíbles. O sea que atento con eso. Ya hablando a hombres y mujeres que están dentro de este medio, ya sea tienen un tiempo prolongado desarrollando cine, música o están incursionando, están dando sus primeros pasos, ¿qué tipo de mensaje deberían desarrollar y qué tipo de mensaje no deberían desarrollar como artistas cristianos que se encuentran pues dentro de las esferas del cine y la música? Bueno, desde mi punto de vista, creo que no creo que pueda opinar, no quiero opinar demasiado sobre el tema, pero sí creo que no deberíamos hablar de lo que no estamos muy seguros. Creo que deberíamos hablar de lo que estamos seguros que Dios nos ha llamado a hablar. En temas controversiales, si por alguna razón a lo mejor Dios quiere que tú hables de ese tema, pues te recomendaría siempre buscar a un pastor, a un consejero, a ciertos amigos, antes de lanzarte a hablar de temas que a lo mejor no son de mucho provecho. Yo creo que si tú lo comentas con ciertas personas, creo que Dios puede darte la respuesta, ¿no? Y orar. También creo que hay ciertos temas que en boca de ciertas personas tienen cierto impacto, pero en boca de otras personas no tanto.
creo que según cada uno de nosotros, creo que nos puede quedar muy bien hablar o tocar ciertos temas. Es simplemente la autoridad que Dios te ha dado para ese punto en específico. Entonces creo que puedes tener eso en cuenta. A lo mejor tienes que analizar un poco de qué temas vas a tocar con la ayuda de hermanos de tu iglesia o simplemente orando y meditando en la palabra del Señor, el Señor te puede dar la respuesta. Yo creo que tenemos que hacerlo con mucha delicadeza. También te digo que entre no hacer nada y hacer, siempre estoy muy proclive a hacer, a no quedarnos estancados. O sea que tienes que hacer un equilibrio de esas dos cosas. Bien, este tema mezcla mucho lo que es el Evangelio y cómo dentro de lo que es el asunto del cine y la música debemos estar conscientes de nuestra tarea, primero como cristianos, de dar cabida y hacer realidad la gran comisión. Partiendo de eso, ¿cuál debería ser el mensaje que la persona que está dentro del cine, desde cualquier punto o lugar donde esté desempeñando pues este trabajo, igual la música, debería desarrollar? Una de las cosas que tú apuntabas es la creatividad. Y al menos en el cine, desde principios del año 2000, muchos de nosotros hemos utilizado material de una de las iglesias en Estados Unidos que se ha dedicado a utilizar el cine como ministerio. Y esto ha sido algo importante porque no ha sido un cine netamente para cristianos. Y una película que, digamos, fue una saga que se hizo viral fue Dios no está muerto. Tanto así de que por el contenido o la proyección de ese contenido era abierta para todo público y llevaba un mensaje contundente acerca de lo que es el plan de redentor de Jesús para la humanidad. Tomando en cuenta eso, tanto aquel que hace cine o música, cómo puede desarrollar su trabajo de poder predicar la buena nueva desde el lugar donde se encuentra. Sí, realmente. Yo creo que la industria del cine cristiano tiene muchísimo que contar, tiene muchísimo de qué hablar. Y lo que te comentaba antes, si utilizásemos el cine para contar, así sean nuestros testimonios, lo que Dios ha hecho en la vida de personas de nuestra iglesia o en nuestra propia vida en ciertos momentos, yo creo que tendríamos muchísimo para contar. Sobre todo que creo también que habría muchísima gente que se podría identificar o que podría estar en una situación similar y que a través de esto podría darle una oportunidad a la fe en su vida, ¿no? Poner un poco de fe en su situación para esperar que Dios obre. Yo creo que tenemos muchísimas maneras de hacerlo. Obviamente, a medida que vayan saliendo más películas cristianas, a medida que vayan saliendo más temas de los que hablar, va a ser mucho más fácil el crecimiento de la variedad, digamos, de películas, ¿no? Hay que, si te fijas, no solamente podemos utilizar los testimonios, también tenemos a grandes escritores cristianos que han hecho literatura cristiana excelente y de las cuales ya se han hecho una serie de películas. Bueno, creo que El progreso del peregrino, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso. O uno muy llamativo es Las Crónicas de Narnia, por ejemplo, hecha por C.S. Lewis. Y creo que de ahí hay muchísimo material. Obviamente, llevar a cabo una producción como las Crónicas de Narnia requiere mucho presupuesto, requiere mucha gente detrás, requiere muchos medios, ¿no? Pero creo que si nosotros empezamos a trabajar, pues si empezamos a unirnos,
Dios nos va a ir reuniendo con las personas indicadas y va a ir creciendo el cine cristiano. Si quieres poner esto en cuenta, no sé si te has dado cuenta que las iglesias, a los cristianos siempre nos ha gustado ver el teatro en las iglesias, siempre nos ha gustado esas pequeñas obras de teatro en las iglesias. Es algo que edifica mucho nuestros corazones y es algo que a los niños y a los jóvenes les ha hecho muy, muy bien. Esas pequeñas obras de teatro en las cuales muchísimos de nosotros participábamos. Pues, qué bendición sería de que pudiésemos llevar esas obras de teatro, por ejemplo, a pequeños cortometrajes, por ejemplo. Tomando en cuenta que cada vez hay cámaras más accesibles, que cada vez hay más videógrafos en el mundo, cada vez hay más hermanos dedicados a hacer videógrafos de bodas, por ejemplo. Entonces podríamos unirnos para hacerlo. ¿Qué nos limita? Yo creo que nos limita el tener en cuenta que el primer cortometraje que vamos a hacer no va a ser una película, no va a ser una superproducción de Hollywood, va a ser algo sencillo. Pero lo que yo he aprendido en este medio es que todos los cineastas empiezan desde muy, muy abajo y empiezan con pequeños cortometrajes, empiezan haciendo muchísimos cortometrajes de manera gratuita, incluso cortometrajes en los que no pones tu nombre porque sabes que el resultado final no te ha gustado mucho y no quieres que te asocien a él, pero te ha servido de práctica, te ha servido para aprender, te ha servido para ver cómo es un rodaje, cómo se prepara un rodaje, cómo trabajar con otras personas. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta. Nos falta aceptar el inicio, el principio pequeño. Creo que temas para contar hay muchísimos. También creo que a medida que el sector audiovisual se empieza a desarrollar, también podemos tener a guionistas dedicados a eso, escritores de guión con conocimientos de guión para elaborar buenos guiones para las películas, que lo estamos viendo lo que decías, como en las producciones de las películas cristianas de Estados Unidos. Pero creo que también los latinos podemos ponernos las pilas con eso, sí. Apuntabas algo que es una realidad dentro del contexto iglesia, y es que se hace mucho evangelio a través de las artes escénicas, y una de ellas es el teatro. La pregunta en cuestión es cómo estamos nosotros llevando a cabo este trabajo que pueda trascender en el tiempo y en el espacio, qué oportunidades y motivaciones damos a esos niños, esos jóvenes, que pronto el mismo Dios los ha dotado de ciertas capacidades y que no solamente deben centrarse en prepararse durante un mes para ir de pronto a un festival o prepararse solamente para un día especial dentro de la congregación, sino también el motivarles y animarles a que puedan prepararse secularmente o profesionalmente para que, como bien tú dices, podamos como cristianos dejar una huella y dejar un mensaje que pueda, como es el título de este programa, trastornar las mentes y los corazones positivamente a través del evangelio en la vida de muchas personas. ¿Cómo la iglesia, Samuel, puede involucrarse mucho más para poder alcanzar por medio del evangelio al cine y la música? Una de las cosas las has citado, pero ¿cómo podemos hacer más? Partiendo de iglesia, y sobre todo lo que estamos viendo en estos últimos tiempos en que la tecnología ha facilitado mucho. De hecho, el poder estar en este tiempo de pandemia, estar confinado, hemos visto cosas que antes no se hacían, como predicaciones en vivo, talleres en vivo, de pronto servicios completos en vivo, y eso también creo que ha sido pertinente para propios y extraños a motivarse y hasta prepararse en este medio. Pero ¿cómo podemos, aún luego de la pandemia, no volver atrás o conformarnos a esto, sino también exhortarnos a nosotros mismos a poder tomar mayor conciencia y ser responsables de este llamado que Dios nos está dando para poder servirle dentro de esta área donde hay una gran necesidad también? Sí, yo creo que
Lo principal sería la capacitación. Yo creo que en nuestras iglesias hay muchísimos jóvenes, muchísimo talento y muchísimas ganas. Y realmente lo que nos haría falta es aprender de capacitarnos, perfeccionarnos. Creo que para capacitarnos incluso tendríamos que perder un poco el miedo a lo secular, ¿no? Perder un poco el miedo a las instituciones seculares, que sabemos que sobre todo en estos medios escénicos vamos quizás a ser un poquito rechazados o mirados como un poco religiosos y tal, pero hay que perder el miedo y hay que capacitarse. Creo que podemos aprovechar muchísimo las tecnologías, sobre todo con toda la cantidad de formación que hay de manera online. Creo que hay muchísima formación online. Entonces, lo que pueden hacer las iglesias es tomar más en cuenta el aprendizaje, ¿no? El estudiar. Sabemos que se aprende muchísimo de manera empírica, se aprende muchísimo probando, se aprende muchísimo practicando, pero invertir en capacitación creo que es súper importante. Y creo que eso no solamente nos va a dar herramientas para salir adelante, sino que nos va a quitar el miedo a lo desconocido, entender que cómo funciona todo lo que es la producción desde dentro. Y podemos verlo como algo que en realidad no es tan complejo como parece. A lo mejor en realidad no es tan mega complicado como parece desde fuera. A lo mejor simplemente requiere eso, requiere capacitación, requiere diferentes perfiles involucrados, diferentes personas con diferentes conocimientos involucradas y eso. Entonces creo que lo que podemos hacer es eso, motivar a nuestros jóvenes a capacitarse, motivar a nuestros jóvenes a aprender y darle nosotros ejemplo también, darle ejemplo nosotros aprendiendo, capacitándonos para esa labor. Bien, ya estamos llegando a la recta final de este programa, que ha sido muy valioso el poder contar contigo, Samuel, poder recibir de lo que Dios te ha dado y también todas esas oportunidades que has podido aprovechar en el campo profesional y ministerial. Y bueno, hay algunos saludos de ciertas personas que me gustaría compartir. Desde acá, desde Valencia, Francis Irigoyen, dice saludos a Samuel, Dios te bendiga. José Mendoza también desde acá, de Mariara, aquí en Carabobo, me dice saludos mis hermanos, Dios les bendiga. Un tema muy interesante. Por acá, aunque no aparece en pantalla, tengo saludos del pastor José Vijinga y él dice un saludo a Samuel Troconi, lo vi crecer en el Señor y cultivar su vida, qué bendición escucharlo y hablar de esa manera. Creo que hay gratos recuerdos del pastor Samuel Vijinga y qué bueno poder tener esta oportunidad de desarrollar este tema y que él pueda conectarse también contigo. No sé si tienes algunas palabras para el pastor Vijinga. Sí, Pastor Vijinga, amado Pastor Vijinga, realmente ha sido una de las piezas claves en mi crecimiento con el Señor. Ha sido, bueno, ha sido el pastor que me ha bautizado. De hecho, Bueno. lo que conté del campamento bautista cuando el Señor me puso en mi corazón servirle, la semana después del campamento bautista, en ese campamento bautista yo conocía al pastor Vijinga y él fue una de las personas que el Señor usó para ese llamado. Y yo recuerdo que yo llegué, estaba en el campamento, yo no estaba yendo a ninguna iglesia y yo le dije, pastor, ¿dónde queda su iglesia? Que yo quiero ir a esa iglesia. Y fue así, tuve la bendición de estar muchos años con él y de ser bautizado por él y realmente le aprecio muchísimo y le mando un abrazo enorme. Igual para Francis, para José Mendoza, bueno, un abrazo enorme. Sí, por aquí el pastor Iván Martínez también dice, hermano Samuel, que Dios te bendiga y te guarde.
Y yo voy a dejar ese último comentario allí de mi esposa, ¿verdad? Que es también un tipo de pregunta para poder volver o reconducir pues el tema ya finalizando lo que ha sido este conversatorio Cine, Música y Evangelio. Y Samuel, para todos aquellos jóvenes, adultos, hermanos y hermanas que están iniciándose quizás en el tema de la preparación, la capacitación, tanto en el cine como en la música, ya con el tiempo que tienen en ambas esferas, ¿qué recomendaciones puede dar a cada uno de ellos para que puedan trabajar de una forma que con su mensaje puedan mantenerse en el tiempo? Pues mi consejo realmente, bueno, son varios factores. Uy, que se me va la luz. No sé, ¿me escuchan? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, 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 Sí. adelante. Vale, perfecto. Mi consejo, hermanos, es que nos mantengamos trabajando. Realmente, lo que decía a un principio, lo reitero. A veces queremos empezar desde grande, pero realmente hay que empezar desde poco, hay que empezar desde pequeño y hay que empezar con mucho esfuerzo. Yo creo que si nosotros empezamos con mucho esfuerzo y nos mantenemos constantes, el Señor va a ver esa constancia y la va a honrar. Yo estoy Amén. seguro que si tú tienes un hijo, yo tengo dos hijos, yo estoy seguro que cuando tienes dos hijos y llegas a casa y ves un dibujo de ellos hecho para ti, puede ser que ese dibujo no sea una obra de arte, no sea un Da Vinci, no sea un Monet, no sea una gran obra de arte, pero ese dibujo para ti es importante y tiene un valor maravilloso. Entonces, yo he visto a mis hijos dibujar y he visto a mis hijos arrugar el papel cuando sus dibujos no les quedan bien. Y lo que no ellos no saben es que ese dibujo para mí es maravilloso porque lo hacen para mí. Entonces, ese es mi mensaje para los jóvenes. Todo lo que tú hagas para el Señor, aunque para ti no sea tan maravilloso, si lo has hecho con esfuerzo, si lo has hecho con sacrificio, si lo has hecho de corazón, yo creo que el Señor lo ve de una manera, con ojos de amor, como tu Padre que es. Y segunda cosa, tú puedes ser que has empezado un proyecto y a lo mejor ves que tu proyecto es difícil llevarlo a cabo. Pues tú sigue trabajando en ese proyecto, porque en algún momento el Señor va a llegar con sus herramientas, con su martillo, con su taladro, y tu proyecto va a tener forma. Entonces, lo que tienes que preocuparte, querido joven que estás ahí, es preguntarte a ti mismo si lo que estás haciendo es para el Señor. Si tú te dices a ti mismo, yo lo que estoy haciendo es para el Señor, estoy seguro que es para el Señor, lo hago Amén. por amor al Señor, entonces sigue trabajando hermano, pero sin parar, sigue trabajando sin parar, porque eso que estás haciendo, el Señor lo va a usar grandemente. Y quiero comentar esto, hace unos días hablaba con un amigo que ha sido, bueno, una bendición para mí en todo lo que es la música, que es mi productor, José Ramón Angulo, y, y estaba hablando con él y yo le decía, oye, José, ese pasaje en el cual ciertas personas se acercaron al Señor para ser sanadas y el Señor le dijo, id a tal sitio. Y dice la Biblia que mientras iban, fueron sanados. Entonces yo creo que el respaldo de Dios, la bendición de Dios, nosotros también la vamos a tener de la misma manera. La vamos a tener en la medida que seamos obedientes. Sabemos que el Señor nos ha llamado a predicar su palabra. Eso está clarísimo. Sabemos que el Señor quiere que su mensaje sea anunciado. Eso está clarísimo. Entonces, a medida que nosotros vayamos en esa dirección, nosotros vamos a ver el milagro de Dios en nuestra vida. Lo vamos a ver. Estoy convencido. Así que ese es mi mensaje para los jóvenes. No se detengan, muchísimo ánimo, que lo hagan para el Señor y con muchísimo esfuerzo. Y que no lo descalifiquen, no descalifiques tu trabajo, que se irá perfeccionando con la práctica y con la ayuda del Señor siempre, ¿no? Amén. Yo creo que esta pregunta que puedes leer allí hizo mi esposa va muy enmarcada a lo que tú acabas de mencionar. Ella pregunta qué mensaje le podríamos dar a la juventud venezolana que se inicia en este mundo de la producción. Y yo quisiera aún añadir sobre todo el tema país, ¿no? En que
de pronto para poder comprar un instrumento, si es la música, si es una cámara o una computadora, tiene el deseo, tiene las ganas, tiene quizás mucha destreza, Dios le ha llamado, él ha entendido el llamado, pero digamos humanamente se ve limitado. Para todos esos jóvenes venezolanos, ya tomando en cuenta este contexto, ¿no?, que es muy real aquí en nuestro país, ¿cuál puede ser tus palabras de motivación y exhortación a no perder la esperanza ni la fe, sino a seguir yendo al Señor, confiando, para poder entonces ver su gloria en medio de esa necesidad que va a ser saciada en su momento? Sí. Bueno, realmente yo cuando tenía 16 años o así, sabía que quería grabar canciones, sabía que quería grabar mis canciones, quería producirlas, pero sabía que no me iba a poder pagar un estudio, no iba a poder. Y no iba a poder, ni siquiera tenía para instrumentos ni nada. Y yo, algo que si le pudiese decir al Samuel de esa época, es que haga exactamente lo que hizo, que era hacer algo, aunque parezca poco. Yo recuerdo que tenía una computadora, que no sé si tú te acuerdas, Iván, que antes estaban muy de moda unos micrófonos que tenían un palito así, que eran blancos, que tenían una base circular. Sí, claro. Sí. Bueno, esos micrófonos que se ponían así, que tenían la base circular, que son micrófonos, la calidad es súper básica. Yo creo que de los micrófonos que existen en el mundo, es lo más básico que hay. Y tenía en el Windows un programa que era la grabadora de voz. Sí. La grabadora de voz. Y recuerdo que un tiempo, hermano, yo sentía que no sabía por dónde avanzar, que no sabía qué hacer, porque no tengo por dónde avanzar, no tengo los medios, no tengo los recursos. Entonces empecé a agarrar todas mis canciones y grabarlas con ese microfonito y la guitarra. Wow. Y a crear carpetas con todas mis canciones. Entonces tenía carpetas con 10 canciones y las tenía ahí, las guardadas. Y entonces yo decía, bueno, si el Señor algún día viene y me dice, ¿dónde está el disco que quieres grabar? Yo aquí tengo las canciones en una carpeta preparadas para cuando llegue el momento. ¿Y sabes lo que pasó, Iván? Pasó lo siguiente, que yo llené la primera carpeta con 10 canciones. Y ya lo había llenado, y entonces digo, ¿y ahora qué hago? Entonces cogí, agarré y puse una nueva carpeta con otras 10 canciones. Y dije, bueno, voy a hacer 2 más. Y luego escuché que ciertos músicos, una banda secular, que ellos antes de grabar hacían una selección de 30 canciones y luego las 30 canciones quedaban 10. Entonces yo armé mi tercera carpeta. Y luego, cuando ya tuve armado todas esas carpetas, hermano, supe de alguien que quería que montáramos un ensayo para montar las canciones, para montar una de las canciones, porque se habían enterado. Y luego en ese ensayo conocí a un amigo que se llama Raymond, y Raymond me presentó a el productor con el que pude sacar el disco. Y realmente son esos contactos que Dios hace y te pone en tu camino. Sí. Realmente algo que para mí parecía muy difícil, realmente puede llevarlo a cabo. Y tampoco es que yo pueda decir que para nada yo tenga un gran camino recorrido. De hecho, yo creo que todavía estoy empezando apenas y me queda mucho por recorrer. Pero yo lo que le digo a mis compatriotas venezolanos, que yo sé que hay una situación difícil, yo sé que hay una dificultad difícil, pero acuérdate que Dios siempre quiere glorificarse. Amén. Dios siempre quiere glorificarse y es más fácil para Dios glorificarse con alguien que no tiene los recursos que con alguien que tiene los recursos. Porque cuando alguien tiene los recursos va a decir, bueno, claro, así es fácil, porque, no sé, él es millonario o porque es hijo de no sé quién
o porque es tal. Pero cuando tú no tienes nada, eso es una ventaja. Es una ventaja porque tú puedes decirle a Dios, Dios, si tú haces algo conmigo, si tú me permites sacar estas canciones, y si tú me permites, no va a quedar duda, señores, que eres tú, no va a quedar duda alguna de que eres tú. Entonces mi mensaje es, mantente haciendo algo. Hay un libro que a mí me gustaba muchísimo, que también lo estudiamos en la Iglesia Bautista Central, cuando el hermano Viginga era pastor, que se llamaba Mi experiencia con Dios. Y uno de los primeros apartados de mi experiencia con Dios dice, busca donde Dios está trabajando, observa donde Dios está trabajando y únete a Él. Entonces, lo primero que puedes hacer es, bueno, ¿dónde Dios está trabajando? Y tratar de unirte para integrarte a eso, ¿no? Para tratar de completar eso, para llevar eso a cabo o perfeccionarlo. Entonces, creo que eso es un buen consejo. Recuerdo también que hubo un tiempo que agarraba y decía, bueno, las canciones que grababa con el micrófono este que te estoy contando, ese que tenía una base circular y tal, sonaba con mucho ruido. Y recuerdo que un tiempo lo que hice fue, empezó a llover en mi casa y saqué Wow. el micrófono por la ventana y le puse sonido de lluvia. No sé, es bastante loco lo que estoy contando, pero lo que te quiero decir es que al final lo que Dios quiere es el corazón, ¿no? Lo que Dios quiere es lo que tú tienes. Amén. Mi madre siempre me enseñó de que si uno tenía una fe auténtica, alguien podría llegar a tu puerta y tocarte. Sí. Y decirte, oye, me ha mandado el Rey de Reyes a que te diga esto o que hagamos esto. Entonces, ahí está mi consejo, queridos hermanos. No dejar nunca, no desmayar nunca. Y sé que es difícil, pero también sé que lo que Dios haga con ustedes, pues va a quedar más claro y va a ser más evidente que es Dios mismo. Amén. Bueno, unos últimos saludos por acá. Yesenia Vita de Rivero. Ella escribe, llegué tarde, pero saludos a Samuel. Dios te bendiga. No sé si recuerdas a Yesenia. Sí, Ella Yesenia, un es saludo. de nuestra iglesia y bueno, aún si recuerda, se te invitó una vez a que fueras parte de un café concierto y Sí, bueno, creo claro. que llegaste Sí, aquella sí, vez me acuerdo. Sí, sí, con sí. todos los Me acuerdo. chicos para participar y en ese momento se fue la electricidad y prácticamente tomaste tu guitarra y había otro hermano que te ayudó con la caja peruana y fue un tiempo maravilloso allí de adorar juntos a nuestro Dios. Es algo que recordamos y bueno, hermanos, sin duda alguna estamos agradecidos con el Señor por habilitar este espacio en tu agenda para bendecir nuestras vidas con lo que ha sido esta experiencia que has tenido dentro del ministerio y sobre todo en lo que es la parte del cine y la música, de seguro estoy convencido de que ha sido de provecho para mi vida, pero también para todos aquellos que han hecho el esfuerzo por verte en vivo y que tendrán la oportunidad de verte luego de manera diferida, ya sea por Facebook, y les recuerdo que también usted en algunos días va a tener la oportunidad de ver esta conversación por mi canal de YouTube Iván Martínez. Allí tenemos ese espacio de todas las entrevistas, todos los conversatorios que hemos desarrollado y bueno, este no va a ser la excepción, Dios mediante, vamos a subirlo para que usted pueda volver a verlo, pero también tener la oportunidad de compartirlo con otras personas y amigos. Me gustaría, Samuel, si estás por allí, ¿ok? Creo que está presentando algún problema, Samuel, pero si estás por allí, que pudieses compartir con nosotros en este momento donde pudiésemos conseguir algún material que has desarrollado desde el punto de vista musical. Si no
no has perdido la conexión, puedes darnos entonces esa respuesta. Recordarle, mientras que nuestro hermano Samuel puede retomar la conexión, que puede usted volver a ver una nueva emisión de Los que trastornan el mundo el próximo día martes. Vamos a estar conversando con nuestro hermano Quique Catalán, un hermano que se encuentra en Panamá, y vamos a estar hablando acerca del tema tabla y cruz, el cómo poder alcanzar también con el evangelio a todos esos skaters o patineteros que hacen vida quizás en nuestras ciudades. Y el día jueves vamos, si el Señor lo permite, a tener a María Valero hablando de la misión de Dios en el deporte. Era una entrevista que teníamos la semana pasada, pero no se pudo desarrollar por el tema quizás de la lluvia, afectó mucho la ciudad de Barinas, pero oramos al Señor para poder tenerla a ella este próximo día jueves. Samuel, antes de que pierdas la conexión, ¿sí me escuchas? Te escucho perfectamente, sí. Ok, sobre todo para las personas que siguen viendo este en vivo y los que verán después la entrevista, me gustaría que pudieses compartirnos dónde podemos acceder a poder escuchar el material a nivel musical, okay, tus producciones. Entonces puedes compartirnos aún los espacios donde están y cómo acceder al mismo. Sí, bueno, en las redes sociales me pueden buscar como Samuel Troc. También pueden ir a la web de samueltroc.com y ahí, bueno, van a entrar enlace directo a las redes sociales. Realmente, bueno, lo que más uso últimamente es Instagram y bueno, por ahí, básicamente. Si quieren escribirme, escríbanme por ahí y hablamos un rato. Bueno, entonces ya tienen el medio, la manera para poder contactar a Samuel, este siervo del Señor que, bueno, junto a su familia se encuentran en este momento en España. Y bueno, agradecidos una vez más contigo, Samuel. Bendiciones para tu vida, para tu familia, para aún el ministerio que estás desarrollando, los proyectos que has venido llevando a cabo, los que de pronto están allí en oración, para que, bueno, sigas viendo y contemplando la gloria del Señor en tu vida. Un abrazo desde la distancia, desde tu tierra, Venezuela. Y bueno, esperamos poder agendar quizás en un tiempo no muy lejano otro tiempo de conversación para que pueda seguir siendo pertinente a las necesidades de toda la comunidad de fe. Unas últimas palabras para de esta manera ya cerrar en el día de hoy nuestro tiempo de transmisión. Sí, Iván, no, agradecerte, hermano, porque me hayas invitado a este tiempo, muy agradable, me parece muy edificante. Y nada, un abrazo muy fuerte a todos mis hermanos en Venezuela, les aprecio muchísimo, espero poder verles pronto y abrazarles y que el Señor siga abriendo puertas y nos siga sosteniendo en medio de todas circunstancias. Amén. Que el Señor les bendiga. Un saludo de Venezuela, desde España, y nos reencontramos, si Él lo permite, el próximo día martes. Un abrazo. Queremos invitarte a que seas parte del programa Los que trastornan al mundo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que recibas todas las notificaciones.